Eh, bueno, ya estamos acabando este recorrido de 2 semanas, ¿no? Que se nos ha planteado para avanzar en este curso de gestión pública. Hemos visto varios temas interesantes, hemos visto innovación y modernización en la gestión pública, hemos visto planeamiento estratégico, presupuesto, inversión pública. La clase anterior vimos abastecimiento. Y hoy nos toca un aspecto transversal, o sea, ya estamos dejando aquí de lado los sistemas administrativos que conforman la administración financiera del Estado, que básicamente han sido los que hemos visto hasta el momento, ¿no? Abastecimiento, por ejemplo, y presupuesto de inversión pública han sido algunos de ellos. Ahora nos toca ver un sistema transversal con características de autonomía, ¿no? Creo que es el sistema más antiguo que tenemos, ¿no? Que es el sistema de control, ¿ya? En el tema de control, les comentamos de que, como ya es una costumbre en nuestras clases, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Para que los conceptos nos queden mucho más claros, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el tema de control gubernamental, con una viñeta, una escena que nos rememora nuestra infancia, un cuento infantil. Yo siempre digo que los cuentos para niños, si bien parecen simples, engarzan mucho mensaje, ¿no? Que incluso nos sirven ahora de adultos y que creo que es bueno apelar a ellos cuando hablamos de aprendizaje, ¿no? Este es un cuento muy conocido, es el cuento llamado El pequeño ladrón y su madre, ¿no? Este es el caso de un pequeño niño que tenía la costumbre de llevarse bienes de sus compañeros en la escuela, ¿no? Se llevaba borradores, lapiceros, plumas, libros, y siempre se lo contaba a su mamá, ¿no? Ahora, lo particular en este caso es que la mamá, entendemos que por una comprensión malentendida, no lo recriminaba, ni lo educaba, ni lo sancionaba por hacer eso, ¿no? En todo caso le daba su conformidad, no lo decía nada, y el chico se fue acostumbrando a hurtar, ¿no? A hurtar bienes, ¿no? Creció, y ya no fueron simplemente útiles de escritorio, útiles de oficina, sino fueron bienes más valiosos, y el pequeño niño se transformó en un peligroso ladrón, ¿no? Un ladrón muy temido que en el tiempo en que vivió, fue perseguido, capturado y condenado a muerte, ¿no? Por las cosas que había hecho. Luego de eso, ya cuando está condenado y va a ser llevado al cadalso, ¿no? El cadalso es el lugar donde a uno lo ahorcan, ¿no? Él pide un último deseo, ¿no? Quiero hablar con mi mamá, ¿no? Que por cierto, la mamá estaba ahí, acongojada, llorando, echándose la culpa, pero él pide hablar con su mamá y cuando ésta se aproxima, él le dice, quiero decirte algo en secreto, ¿no? La señora, sin desconfiar, no se acerca y el ladrón pues le arranca de un mordisco el lóbulo de la oreja, ¿no? Le deja sangrante, ¿no? Y la madre desconcertada y dolida le dice, mira, eh, en tus últimos momentos quieres agredirme, ¿no? O sea, aparte de haber sido mal hijo ladrón, encima eres una persona ingrata con tu mamá. Inmediatamente le responde, si tú hubieras hecho lo que deberías haber hecho, yo no estaría en esta situación y no estaría a punto de morir de esta forma, ¿no? En realidad sus últimos momentos son para una recriminación a quien debió haberle corregido, ¿no? Entonces, de esta lección nosotros aprendemos lo importante que son las correcciones, el control a tiempo, ¿no? En el momento oportuno, ¿no? Nuestro país, en este caso el Perú, y yo entiendo que países hermanos como Ecuador, las clases anteriores tuvimos personas que estaban en la clase de Chile, de Costa Rica, ¿no? Tenemos en Latinoamérica el fenómeno de la corrupción, ¿no? O sea, que castiga a prácticamente todos los países en diferentes grados, ¿no? Y la corrupción es básicamente la complacencia con los actos indebidos, ¿no? O sea, empieza sobre todo, por ejemplo, en el caso peruano,
con una gran tolerancia a la pequeña corrupción. Es prácticamente algo cotidiano, ¿no? Es algo que más bien si no lo haces, como que no estás en la onda, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, la complacencia con los actos indebidos origina la gran corrupción, ha originado fenómenos globales de corrupción como el que hemos visto en Brasil con Odebrecht, entre otros acontecimientos que no son más que la razón del atraso de nuestras instituciones, ¿no? Públicas. Entonces, es por eso el control bien entendido, el control permanente, el control constructivo y finalmente el que forma una cultura del deber antes que del aprovechamiento, son aspectos muy importantes para la institucionalidad de Latinoamérica, ¿no? Entonces, es importante rescatar como moraleja el control de esta fábula, ¿no? Finalmente, quien me controla es quien me dice, oye, yo estoy yendo por el camino correcto. No debería ser así, es cierto. Unos dirán, sí, pero eso lo tenemos que saber, pero efectivamente, a veces la misma administración pública en casa no corrige estos actos, ¿no? No los sanciona oportunamente y no genera una conducta adecuada de disciplina, de respeto a la ley y sobre todo no se erradica el mal de la corrupción de esta forma, ¿no? Entonces, nos introducimos al tema de esta manera. El tema del control es un aspecto, aparte de importante y de relevante, sumamente antiguo, ¿no? Y bueno, el antecedente preincaico son, o incaico propiamente, son los famosos inspectores incaicos que venían y supervisaban los tucuy ricuy, ¿no? Que eran como los gobernadores o los visitadores en la época incaica, ¿no? Pero sobre todo en la época española digámoslo, se profundizó y se institucionalizó el tema del control a través de los virreyes, ¿no? No sé si lo saben, pero los virreyes del Perú, por ejemplo, del Virreinato del Perú y de las capitanías generales que existieron en la época colonial, entre otros virreinatos, como Nueva España, ¿no? Durante su gestión, digamos, tenían mucha libertad por parte del rey, ¿no? O sea, a veces venían visitadores, pero digamos que tenían cierta autonomía en su gestión. Pero todos, sin excepción, tenían que pasar por un famoso juicio de residencia cuando acababa su gestión. ¿Qué significa eso, profesor? El juicio de residencia era una forma de control en que luego de que el virrey culminaba su gestión, tenía que someterse a un proceso de revisión de cuentas, una especie de auditoría que realizaba un tribunal, denominado el Tribunal de Cuentas, ¿no? En España, y que se dedicaba pues a examinar su gestión contablemente, en base a denuncias, ¿no? Porque recibían denuncias también, los virreyes en populares recibían denuncias y podían recibir penas de cárcel. Hay algunos virreyes, de hecho, no se conoce eso mucho, que fueron sentenciados por no haber podido superar con éxito el juicio de residencia. Entonces estamos acá ante un primer ejemplo del control virreinal, ¿no? Entonces, por eso apreciamos que la institución del control es sumamente antigua, centenaria, y siempre ha estado presente en la gestión pública, ¿no? Desde un inicio, de los inicios coloniales, ¿no? Entonces, proseguimos un poquito. Siempre, esa es una tingencia que estamos haciendo, tenemos como referencia el caso aplicado peruano. Si hay casos aplicados en países de los asistentes que nos están viendo, caso Ecuador, caso Chile, caso Costa Rica, agradeceré compartir por el chat grupal las experiencias para poder discutirlas y ver las analogías, las comparaciones que el tema merite, ¿no? Entonces, proseguimos con nuestra clase, ahora adentrándonos un poquito más al tema de control. Entonces, comentamos de que el sistema nacional de control actual en el Perú tiene rango constitucional, ¿no? Tiene rango constitucional porque la Contraloría General de la República, que es el ente rector del Sistema Nacional de Control, es un organismo constitucional autónomo, ¿no? Profesor, ¿qué es eso? Me dice, ¿por qué me empieza a hablar en difícil?
Bueno, les comento. El rango de organismo constitucional autónomo es un rango legal aquí, ¿no? En el Perú. ¿Y qué significa? Significa de que es un organismo tan importante para nuestra democracia, para nuestra institucionalidad, que su creación se realiza en la Constitución Política del Perú, en ese caso, ¿no? Ahora, ¿qué más, profesor? Pues les explico. No solamente es que tiene un rango constitucional, sino también es elegido de una manera especial, ¿no? O sea, no es elegido, por ejemplo, por el presidente de la República, ¿no? No es elegido por el Poder Ejecutivo, es elegido por un procedimiento en que está involucrado el Congreso de la República, ¿no? Entonces, tiene una elección especial. ¿Y por qué eso, profesor? Bueno, porque, digamos, los organismos constitucionales autónomos no dependen del Poder Ejecutivo, son del Estado y auditan, y en este caso auditan, controlan a todas las entidades del gobierno, sea el Congreso, sea el Parlamento, sea también el Poder Ejecutivo, no está escrito él, ¿no? El Poder Judicial. Entonces, apreciamos aquí de que tiene un rango superior, ¿no? Tiene un rango superior y también es elegido de una manera especial y finalmente su gestión trasciende un gobierno presidencial, ¿no? Nosotros tenemos actualmente un Contralor de la República que ha sido elegido antes, pues, que la actual presidenta y ha tenido un periodo que va más allá de su gestión. Eso con el objeto de darle estabilidad y permanencia, ¿no? Más allá de los cambios gubernamentales. Tiene una función principal, aparte de ser el rector del Sistema Nacional de Control, participa en la cuenta general de la República, que es como el balance general del Estado, ¿no? Que lo tiene que realizar él, ¿no? Tiene autonomía. El artículo 101 que visualizan en la diapositiva señala cómo se elige. O sea, el Congreso de la República tiene una comisión permanente, que es una comisión pequeñita con representantes partidarios, que se encarga de designar al Contralor, ¿no? A propuesta del presidente, pero no siempre elige al presidente, al que ha propuesto el presidente de la República. Ejemplo, hace más o menos un mes, la presidenta Dina Boluarte propuso un, un candidato a Contralor, ¿no? Porque ya está culminando el periodo de del Contralor vigente, ¿no? Este candidato a Contralor de apellido Cartolín, ¿no? Fue entrevistado por la Comisión Permanente y no fue elegido, ¿no? No fue elegido. Había dudas, se hizo el balance y finalmente decidieron los de la Comisión Permanente no elegirlo, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo es el procedimiento y el mecanismo y cómo funciona efectivamente el control político al momento de decidir la designación de funcionarios que dirigen organismos constitucionales autónomos, ¿no? Tiene iniciativa en la formación de leyes, eh, un ejemplo de su prerrogativa, o sea, el Contralor puede formular un proyecto de ley directamente al Congreso, no tiene que pasar por el Poder Ejecutivo, puede hacerlo directamente. También tiene algunos encargos muy especiales, ¿no? Por ejemplo, es integrante de una comisión que designa a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es eso, profesor? La Junta Nacional de Justicia es el organismo constitucionalmente autónomo que se encarga de la elección y ratificación de los jueces y fiscales en el Perú. Entonces, el Contralor también tiene roles importantes a nivel institucional, ¿no? Que trascienden al Poder Ejecutivo, ¿ya? Entonces, esta va a ser, digamos, la primera pauta que vamos a tener en cuenta aquí en nuestra clase, ¿ya? Entonces, seguimos avanzando. Vemos aquí el tema de la ley. La ley que regula el Sistema Nacional de Control es una ley orgánica. Profesor, ¿qué cosa es una ley orgánica? Les comento. Ley orgánica es una ley que tiene un mecanismo de aprobación calificado. ¿Qué significa? Normalmente en el Congreso las leyes se aprueban por mayoría de los asistentes, ¿no? En este caso, la mayoría calificada de ley orgánica pues requiere de 2/3, ¿no? O sea, más allá de la simple mayoría, ¿no? Entonces, se requiere
por eso mismo, un amplio consenso parlamentario para poder aprobar una ley orgánica, ¿no? No sé si conocen, pero el Congreso de la República es un grupo de representantes de la población afiliados a diferentes partidos políticos, ¿no? Que tienen diferentes intereses, diferentes agendas, y ponerlos de acuerdo en un tema es a veces muy difícil. Entonces, por eso es que se exige o se ha optado por una mayoría calificada cuando yo requiero que se esfuercen en ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, ese es el sentido de las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas regulan el funcionamiento de los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Entonces, este es el caso de la Contraloría General de la República, ¿ya? Que además de regular el funcionamiento de la Contraloría, esta ley regula la actividad del Sistema Nacional de Control, que es un sistema administrativo y es un sistema con rango legal también, ¿no? ¿Y cuál es el objeto de este sistema? Es supervisar la correcta, útil, eficiente, económica y transparente utilización de los bienes y recursos públicos y el ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios públicos. O sea, tiene, digamos, por antonomasia aquí, el rol de supervisor de buena ejecución de los recursos públicos y del ejercicio y la corrección funcional de los servidores y funcionarios públicos. Ese es el objeto del Sistema Nacional de Control, ¿ya? Como ya les comentaba, la Contraloría General de la República es el órgano rector, ¿no? Tiene autonomía técnica, es especializado, funcional, ¿no? Digamos que es la cabeza de este sistema. Financiera, porque es pliego propio, tiene sus propios recursos, y administrativa, ¿no? Maneja la contratación de su personal y su organización administrativa, ¿ya? Seguimos entonces con esta explicación. Hablamos ahora un poquito de los principios, ¿no? De los principios del control gubernamental. Son varios, ya, acá vamos a señalar algunos, y que va sobre todo con el carácter del ejercicio de control, ¿no? Como les comentaba, la Contraloría audita o supervisa el funcionamiento, el ejercicio de la utilización de recursos, no solamente del Poder Ejecutivo, ¿no? Sino también del Congreso de la República, también del Poder Judicial. Entonces, hay una vocación de universalidad, o sea, todos los actos que involucren ejecución de recursos públicos en la administración pública peruana se sujetan al control gubernamental de este sistema. Entonces, hay una vocación de universalidad. Hay un carácter integral también, ¿no? Carácter integral por parte del ejercicio del control. ¿Qué significa eso? De que cuando hay un acto de ejecución de recursos, yo obviamente voy a tener en cuenta todo el acto en su conjunto, no lo voy a tomar en cuenta en partecitas, ¿no? Sino que yo voy a ver, por ejemplo, es una contratación, eh, vamos a verlo como una obra, ¿no? Se quiere edificar un hospital en el Perú, en Huánuco, ¿ya? Y yo tengo una historia donde comienza esto, ¿no? Que es, digamos, el requerimiento, la necesidad, la adquisición de terreno, el expediente técnico, la edificación, la infraestructura, la puesta en funcionamiento. Entonces, yo tengo que auditar todos esos actos. Pero, profesor, lo más importante básicamente va en la parte inicial, ¿no? De la infraestructura, ¿no? O sea, digamos, hay una vocación de carácter integral del control. O sea, el control lo abarca todo, y si bien hay selecciones y hay priorizaciones, eso ya queda a criterio de los auditores, de los encargados de realizar el ejercicio de control, ¿no? Tiene autonomía funcional, que es un aspecto que está cambiando, les cuento. ¿Y por qué hablo de autonomía funcional? Bueno, cuando se formula la ley orgánica de Contraloría, hay un tipo de organización que tienen acá en el Perú, el órgano de control, el órgano rector de control, la Contraloría, y digamos sus extensiones en la administración pública peruana, que son los organismos de control institucional, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Que ya eso está cambiando, pero en ese tiempo el organismo de control institucional sí dependía de la entidad en la cual se ubicaba. Por ejemplo, hay una universidad, ¿no?
la Universidad de San Marcos, ¿no? Que es muy conocida, ¿no? La Universidad de San Marcos tiene su organismo de control institucional. Hasta en ese tiempo, el organismo de control institucional, digamos, tenía personal y ese personal tenía que ser contratado por la Universidad de San Marcos, digamos, registraba su asistencia en la Universidad de San Marcos, pero si bien había una dependencia administrativa del personal de la Universidad de San Marcos, había una autonomía funcional. ¿En qué sentido? En que para el ejercicio del control, estas personas no se supeditaban a lo que diga la Universidad de San Marcos, sino que ellos eran independientes y dependían de las instrucciones que le da la Contraloría. Entonces, si bien puede haber una dependencia administrativa de los trabajadores del organismo de control institucional de la Universidad de San Marcos, porque la Universidad de San Marcos los contrataba, les dejaba entrar, los supervisaba, le daba infraestructura para que realicen su trabajo, había autonomía funcional en el sentido de que los auditores de la OSI de la Universidad de San Marcos no dependían de la Universidad de San Marcos para hacer su trabajo, sino de la Contraloría General de la República, ¿ya? Entonces hay una autonomía funcional de carácter permanente, ¿no? Siempre la auditoría no descansa, ¿no? Así como no descansa la gestión pública, ¿no? La gestión pública es permanente, siempre hay ejecución de recursos, también el control no descansa, ¿no? Acompaña permanentemente el ejercicio de la gestión pública. Entonces, es digamos, se conectan las dos vocaciones de permanencia de ambas funciones, ¿no? La función de gestión y la función de control. Tiene un carácter técnico especializado. ¿En qué sentido? En que para hacer control yo obviamente tengo que estar preparado. Hace poco hubo una convocatoria bien grande aquí en el Perú para formar parte de la Contraloría General de la República, ¿no? Postularon personas de diferentes profesiones, postularon ingenieros, abogados, contadores, y luego de que entran, luego de que ingresan y son admitidos por la Contraloría, tienen que realizar un largo proceso de inducción, un proceso en que se les prepara para ser auditores. ¿Por qué? Porque la auditoría o el ejercicio del control, no sé si hay algún auditor aquí en esta sala, si lo hay, que levante la mano y efectivamente nos entendemos inmediatamente, en que se requiere un conocimiento normativo, un conocimiento de técnicas de control para poder ejercer el control gubernamental. Entonces, tiene un carácter técnico especializado. Legalidad. Se sujeta al principio de legalidad. ¿Qué cosa ve un auditor? El auditor examina si es que el funcionario ha actuado conforme a ley, si es que ha realizado un acto autorizado por ley, y si no lo ha hecho, entonces formula un hallazgo y observación. Entonces, el parámetro de control, valga la redundancia, del control gubernamental es la ley, ¿ya? Hay otro principio que es el debido proceso. Cuando yo soy auditor, yo examino los documentos, hago mis visitas de inspección e identifico un hallazgo, algo que me parece a mí irregular, tengo que seguir el debido proceso. ¿Qué significa eso? Tengo que comunicar al supuesto autor de esa irregularidad para que brinde sus descargos, ¿no? Quizás hay una justificación que no está en los expedientes, que no está en el documento que me alcanzaron, pero que él sí puede brindarme. Y de esta manera se salvaguarda el principio del debido proceso, porque se le da la oportunidad, digámoslo así, al presunto infractor de justificar el acto, el hallazgo, ¿no? Luego de eso también se deja evidencia en el informe de control que yo realizo y como auditor. Finalmente, de esta manera se le da la oportunidad de contribuir también al ejercicio del control gubernamental brindando información, ¿no? Acuérdense los principios que hemos visto en otros sistemas: eficiencia, eficacia y economía. La economía, la maximización del valor del dinero, ¿no? La eficiencia, la eficacia. La eficacia, cuando tengo eficiencia y eficacia. Cuando yo cumplo las metas que se me plantean, la eficacia, cuando yo las cumplo maximizando mis recursos, ahorrando recursos, y la economía que busca el valor por dinero, la inversión que yo realizo
poder maximizarla. Si adquiero un equipamiento, ¿se acuerdan de la clase anterior? No significa que adquiere el más barato, sino que este tiene que darle más ventajas al fin público que persigue, ¿no? Si yo voy a comprar un tomógrafo para servicios de atención a pacientes de cáncer, pues tiene que ser ese tomógrafo no solamente el más barato, sino el que tenga un tiempo de vida útil mayor, que tenga mayores garantías, que tenga servicio técnico, que me permita a mí atender a más personas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco finalmente. Entonces, acuérdense, eso también lo ve el auditor audita una adquisición, ¿no? Por ejemplo, acá ya nos ponemos en el otro escenario. El escenario de la clase anterior era que yo realizo la compra, ¿no? Ahora, en este caso, el auditor va a examinar si yo he realizado la compra de acuerdo a ley. Entonces, algunos de los aspectos que puede tener en cuenta el auditor es el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía en el acto de gestión. También el control tiene que ser oportuno, ¿no? O sea, si yo he realizado una adquisición de equipamiento de tomógrafos el año pasado, ¿no? Y yo voy, si bien hay un plazo de auditar, yo lo voy a hacer dentro de 8 años más por un tema de agenda, eso no es oportuno, ¿ya? No es oportuno, los equipos ya algunos están dados de baja, se han depreciado, entonces el control tiene que ser oportuno. Si bien hay un plazo referencial para poder hacer las acciones de control, el principio que prima es la oportunidad. Tiene que ser objetivo también, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy auditor y tengo un problema personal con el titular de la entidad donde voy a hacer mi auditoría, ¿no? Entonces, yo tengo que ver ahí si es que es necesario inhibirme, me inhibo, ¿no? Pero el carácter tiene que ser objetivo, no puede ser subjetivo al momento de hacer el control gubernamental. Materialidad tiene que buscar la evidencia, las pruebas, y en base a eso yo identifico las conclusiones del examen de control. Hay un carácter selectivo porque todos los actos de gestión pública que involucran el manejo de recursos y las funciones del personal público pueden ser auditados, pero no voy a hacer la auditoría a todos. Entonces, hay un carácter selectivo, hay un carácter menstrual, de muestra, ¿no? De muestral que debe considerarse. La presunción de licitud, ¿no? Se entiende que yo, como funcionario, actúo bajo la presunción de licitud hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Y eso es lo que también debe considerar el auditor al momento de hacer el control gubernamental. Se presume que los actos realizados por los funcionarios públicos son lícitos hasta que se pruebe lo contrario. El acceso a la información pública, que es transversal a todo sistema administrativo y que también se da en el caso del control gubernamental, la reserva, ¿no? Obviamente, cuando se hacen acciones de control, tienen el carácter de reservadas, ¿no? Y puede el auditor justamente abstenerse de entregar información en caso tenga este carácter de reserva. Son continuos, ¿no? O sea, finalmente hay una progresividad en su realización. Hay publicidad, los informes de control se publican cuando se concluyen, se busca la participación ciudadana porque los mejores aliados en el ejercicio del control es la población, ¿ya? Como les digo, la tarea de realizar el control gubernamental es enorme, ¿no? Es en todo el país y esto debe suceder en todos los países, ¿no? Si bien hay caracteres selectivos para realizarla, los principales aliados para poder ejercerla son los ciudadanos que identifican irregularidades, que hacen denuncias a la Contraloría y por eso se busca la participación ciudadana en el ejercicio del control. Y finalmente la flexibilidad, ¿no? Y que yo debo entender al momento de auditar. Yo puedo de repente ver una ley, pero esta ley tiene problemas de aplicación y el funcionario a quien estoy auditando en ejercicio de sus funciones y de la discrecionalidad y los parámetros de discrecionalidad de su gestión, puede haber identificado una forma de aplicarla justificada que yo tengo que entender y apreciar, ¿no? Si es que no, y yo mismo concluyo que es inaplicable, ¿no? O que es de difícil aplicación. Entonces, siempre el auditor también tiene que ser flexible, ¿no? No puede ser inflexible o rígido. Ya, entonces, de esta manera estamos exponiendo los principales principios de control gubernamental. Entonces pasamos a una definición. Nuestro querido pensador de Rodin, que siempre nos acompaña a todas las clases,
llega a la conclusión que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control define al Sistema Nacional de Control como un conjunto de órganos, normas, métodos, procedimientos estructurados e integrados que conducen y desarrollan el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. El control se realiza en todo el país, gobiernos regionales, gobiernos locales, Congreso de la República, Poder Judicial, de manera descentralizada, ¿no? Y siempre bajo la rectoría de la Contraloría General de la República. Seguimos entonces. Y ahora vamos a ver un poquito sobre la conformación. Y acá hay unos aspectos de cambio que después les voy a contar, pero por el momento está bien la estructura. Ya. La Contraloría General de la República es el ente rector. ¿Ya? Sus brazos operativos son los órganos de control interno, ¿no? Los órganos de control institucional interno. Las OSIs, ¿no? Que cada entidad pública normalmente tiene un organismo de control institucional, organismo de control interno, y las sociedades de auditoría. Estos son los actores principales el Sistema Nacional de Control, ¿no? Y bueno, las OSIs existen porque materialmente hasta hace poco era muy difícil que la Contraloría, o sea, ponga su personal directamente involucrado en todas las entidades públicas a nivel nacional. Pero justamente, y eso es lo que quiero detallar aquí, ha sido un esfuerzo de la gestión del Contralor que se va, el haber logrado, y estar logrando, porque está en proceso todavía el tránsito, de que los organismos de control institucional ahora sí van a tener prácticamente su integridad auditores contratados directamente por la Contraloría General de la República. ¿Qué significa eso? Que ahora el personal de la OSI, no, ya no como antes, ya no va a ser contratado por las entidades, sino que ahora sí va a ser contratado por la Contraloría General de la República, ¿no? O sea, ya no hay una dependencia administrativa, o mejor dicho, independencia funcional, sino que ahora hay dependencia administrativa y funcional de la Contraloría General de la República, de los auditores, de los que hacen las acciones de control. Esto está en tránsito todavía, si bien el presupuesto ya se está asignando a la Contraloría, ¿no?, de cada entidad para que pueda contratar, pueda comprar los bienes necesarios para que se realice la acción de control, todavía es un proceso de tránsito, ¿no? Hay muchos auditores que tienen el carácter de personal de las entidades donde brindan su actividad, ¿no? Entonces, hay todo un proceso de tránsito que supuestamente va a agotarse en este año y entendemos que el próximo año ya, ahora sí, los organismos de control institucional van a formar parte ya en cuanto a auditoría de una dependencia administrativa y funcional de la Contraloría General de la República. Y las sociedades de auditoría externa o SOA, ¿qué cosas son? Son empresas privadas que también ejercen el control gubernamental previo concurso público de méritos, autorizados por la Contraloría General de la República. Básicamente lo hacen para control externo en auditorías financieras. Entonces, estos son los tres principales actores del Sistema Nacional de Control. ¿Ya? Entonces, seguimos adelante con nuestra clase. Y acá le damos una mirada a las atribuciones principales del sistema. ¿Ya? Como ya les he comentado, el sistema tiene como fin supervisar, vigilar y verificar la correcta gestión y utilización de los recursos. ¿Ya? O sea, esa es su vocación principal, ¿no? Vigilar, controlar y verificar una correcta gestión y utilización de los recursos. Obviamente no va a poder hacerlo a todos los actos de gestión, van a tener criterios de muestra, como les he comentado, criterios selectivos, pero está trabajando la Contraloría para poder extender su capacidad de control, ¿no? Porque como muchos países tenemos problemas de mala utilización de recursos que debe paliarse con un fortalecimiento de la actividad de control. Una vez que realiza la auditoría, formula oportunamente recomendaciones, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo el rol también y el enfoque de la Contraloría ha cambiado, ¿no? O sea, el enfoque clásico era que
los órganos de control realicen sus recomendaciones cuando los actos ya estaban consumados, ¿no? Cuando ya se había hecho la compra equivocada, cuando se había hecho el ilícito de corrupción. Entonces venía la Contraloría, verificaba y señalaba, ¿sabes qué? Hay que formular denuncia porque acá hay un delito, o de repente hay perjuicio económico, se ha perjudicado al Estado en tal cantidad con esta gestión. Entonces, era un control externo tardío, ¿no? Eso era el enfoque clásico del control. Pero justamente el tema ha ido transformándose a ser concurrente, ¿no? A ser preventivo para justamente evitar un perjuicio, ¿no? Evitar un daño a la administración pública, un perjuicio a los recursos públicos. Entonces, ese es un poco el sentido de formular oportunamente recomendaciones. Cuando realiza la vigilancia y control de la gestión de recursos, indirectamente, el Sistema Nacional de Control promueve la modernización y el mejoramiento de la gestión pública, ¿no? Porque si yo voy a auditar a una entidad pública, este, voy a ver no solamente que se conduzca bien, sino también que tenga aspectos importantes de control interno, que tenga una buena cultura organizacional, que reduzca los riesgos. Entonces yo estoy propiciando que esta entidad se modernice en el sentido que hablábamos en nuestra primera clase, ¿no? Se modernice, se optimice, innove y controle los riesgos de corrupción, ¿no? Entonces, de esta manera se impulsa la modernización y el mejoramiento de la gestión pública también. También promueve la capacitación permanente de los funcionarios, ¿no? En el tema de control, porque finalmente, cuando se realizan las observaciones, los funcionarios tienen que conocer muy bien, no solamente de control, sino también de gestión, porque finalmente la Contraloría también puede auditar la buena gestión que yo realizo. Si yo soy un mal gestor, no debería estar a cargo de una entidad pública, ¿no? Entonces, la capacitación es una herramienta que ha demostrado ser eficaz para poder corregir estos aspectos, ¿no? Entonces, una persona que entra a la administración pública a trabajar debería estar muy bien capacitada en todos los sistemas administrativos que estamos hablando nosotros. Por ejemplo, acá los estamos capacitando en modernización, en presupuesto, en planificación estratégica, en abastecimiento, en control gubernamental y en recursos humanos. Entonces, le estamos brindando una capacitación corta, es cierto, pero interesante para poder entrar a trabajar a la administración pública. Pero en realidad se requiere más horas de capacitación. Es necesario para poder gestionar los recursos. Por ejemplo, imaginemos que Brenda o Dina, no sé si trabajan en la administración pública, pero si no lo han hecho y lo van a hacer, tienen que prepararse para poder gestionar recursos públicos. Porque si no lo hacen, ¿qué va a pasar? No van a hacer bien su función, van a ser auditadas y van a encontrar irregularidades en sus actos. Entonces, es por eso que es importante poder realizar una capacitación permanente y oportuna de las personas con este tipo de funciones. Se deben exigir también a los funcionarios la plena responsabilidad por sus actos. ¿Qué significa eso? Retomando el ejemplo, Dina y Brenda, ¿no? Van a ser administradoras de una entidad pública. No lo han hecho antes, ¿no? Se les sugiere capacitarse, ¿no? Matricularse ITEC, ¿no? Pero no quieren, ¿no? Vamos a poner ese supuesto. No han querido así nomás, dicen, ¿no? Yo me basto, ¿no? Resultado, no conocen las normas, no han aplicado una buena gestión y realizan irregularidades sin querer, dicen, ¿no? Porque no conocían, ¿no? Pero eso involucra ya una responsabilidad, ¿no? Y las responsabilidades pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Pueden ser de carácter administrativo, ¿no? Por un incumplimiento administrativo al código ética, por ejemplo. Pueden ser de carácter civil cuando yo perjudico al erario, ¿no? O sea, yo perjudico económicamente, ¿no? O sea, hay una acción que yo he realizado, por ejemplo, he comprado equipamiento inservible, ¿no? Eso es un perjuicio económico. Y también de carácter penal, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, algún supuesto de colusión, ¿no? De concusión, ¿no? Son delitos de corrupción, malversación de fondos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, uno dirá, pero profesor, yo no conocía los tipos penales de corrupción. Bueno, es que justamente una persona que entra a la administración pública tiene que conocer
lo suficiente como para poder gestionar y hacerse responsable. Uno no puede decir, no puede excusarse en la ignorancia o de repente la falta de conocimiento para señalar que no tiene responsabilidad. Entonces, cuando yo acepto el cargo, yo soy capaz y estoy capacitado, porque si no lo hago bien, me van a responsabilizar en todos los niveles, ¿ya? Y si finalmente se emite como resultado de las acciones de control los informes de control, ¿no? Que son los documentos que los auditores se preparan en realizar, ¿no? Ellos tienen una técnica de control que se va a trasladar en este documento de control gubernamental, muy importante porque este informe puede ser una prueba en un proceso de carácter penal, en un proceso de carácter civil, para que yo tenga que pagar al erario, ¿no? Algún perjuicio que haya incurrido, o ser pasible de una sentencia penal, ¿no? Con años de prisión preventiva en algunos casos, ¿ya? Se brinda apoyo técnico también al procurador, justamente por eso. El procurador es el, el abogado de la administración pública, ¿no? Él inicia acciones, inicia denuncias penales, inicia acciones de responsabilidad civil, y justamente para poder hacer su función le pregunta al órgano de control o a la Contraloría qué pruebas tienes para poder hacer esta acción. Por eso brinda apoyo técnico al procurador público o al representante legal de la entidad. ¿Ya? Seguimos entonces con nuestros temas de control. Y acá ya damos una mirada a lo que es la Contraloría, ¿no? La Contraloría General es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, ¿ya? Es el que, digamos, lo dirige, ¿no? Como les comentaba, tiene rango constitucional, es un organismo constitucionalmente autónomo, tiene autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, y tiene como fin dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental como ente rector. ¿Ya? Entonces, avanzando, vemos que la Contraloría tiene también sus atribuciones. Ya habíamos visto algunas de sus prerrogativas, de algunos de, digamos, de las características que protegen al Contralor, ¿no? Y a la Contraloría, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas de sus atribuciones, ¿no? O sea, finalmente es el órgano supremo del Sistema Nacional de Control, es el que puede pedir información de todo tipo, puede ordenar acciones de control, supervisa el cumplimiento de recomendaciones de control a nivel nacional, dispone el inicio de acciones legales, él vela por la implementación de las OSIS o implantación de las OSIS, que en este caso significa de que cuando se crea una entidad pública o la entidad pública, una entidad pública determinada, tiene operaciones de gran complejidad, pues tiene que tener los organismos de control institucional necesarios para poder acompañar la gestión y formular las recomendaciones oportunas, ¿no? Entonces, apreciamos así la gran cantidad de funciones que tiene la Contraloría, ¿no? Presente el informe de la cuenta general, que ya habíamos hablado cuando vimos el tema constitucional, que es el informe favorable de que la cuenta general de la República está conforme, ¿no? Es como el balance general de del Estado peruano, ¿no? Absuelve consultas y emite pronunciamientos en los aspectos técnicos de su conocimiento. Aprueba el Plan Nacional de Control, ¿no? Es un plan nacional que involucra los planes de los organismos de control institucional. Designa a las sociedades de auditoría, ¿no? Que son acuérdense, las entes privadas que realizan control externo, ¿no? Recibe y fiscaliza declaraciones juradas de ingresos de bienes y rentas. ¿Qué significa eso? Los funcionarios públicos acá en el Perú tienen que declarar los bienes y rentas que tienen, ¿no? Antes de asumir un cargo, durante el cargo y cuando se van. ¿Eso para qué? Para evitar algún supuesto de enriquecimiento indebido o de desbalance patrimonial. Entonces, también tiene esa función de recibir y fiscalizar estas declaraciones juradas. También verifica el cumplimiento de prohibiciones e incompatibilidad de los funcionarios públicos. Hay algún funcionario que de repente tiene alguna incompatibilidad para asumir su función, ¿no? Hay un tema de nepotismo, quizás hay un tema de familiares, ¿no? Que quizás, como les comentaba, se da mucho en la administración pública, entre otros aspectos regulados por ley, ¿no? Entonces, así hemos podido ver la Contraloría en sus atribuciones.
Ahora, siguiendo nuestra clase, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que también la Contraloría tiene facultades sancionadoras. ¿Y cómo es eso, profesor? Bueno, les cuento. La Contraloría también sanciona directamente, o sea, no solamente brinda, ¿sabe qué? Usted, por ejemplo, Brenda o Daniel han incurrido en una irregularidad y por eso tienen que estar en el informe de control, ¿no? Con responsabilidad administrativa que el ente disciplinario va a aplicar, sino también hay algunas infracciones reguladas en ley, ¿no? Infracciones específicas respecto de las cuales la Contraloría es el ente encargado de sancionarlas, ¿no? A través de sus órganos competentes. Entonces, aparte de estas actividades de control, también ellos identifican la comisión de infracciones, ¿no? Y inician un procedimiento sancionador que puede acabar en una sanción administrativa que normalmente es una inhabilitación, ¿no? Era algo muy temido acá hace unos años, la inhabilitación de varios años para ejercer la función pública, ¿no? Cosa que es muy grave porque las personas que se dedican a ese trabajo de función son funcionarios públicos, necesitan estar permanentemente haciendo su trabajo y cuando están inhabilitados ya no van a poder hacerlo en el Estado, tienen que hacerlo en el sector privado. Entonces, hay consecuencias muy graves con la aplicación de estas sanciones. Pero eso es justamente lo que la ley, la potestad que la ley le brinda a la Contraloría, de sancionar, determinar responsabilidad administrativa funcional e imponerles una sanción a los funcionarios responsables, ¿no? Entonces, ya siguiendo con nuestros temas, vamos a hablar ahorita un poquito más del órgano de control institucional, ¿no? Que como ya les comentaba, es un rol que está cambiando, ¿no? Su actuación está regulada por una directiva, ¿no? La Directiva de los Órganos de Control Institucional, la 131-2023, y realiza control gubernamental en la entidad a la que está adscrita, a la que pertenece, para la correcta, transparente gestión de recursos y bienes. ¿Por qué están cambiando las SOSIs? Como les comentaba, las SOSIs han sido tradicionalmente los brazos operativos del Sistema Nacional de Control. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado de que finalmente el fenómeno de la corrupción que se da a la administración pública y que tiene que ver con el control gubernamental ha ido creciendo cada vez más, ha ido volviéndose más fuerte y justamente eso requiere que también las instituciones se adapten para poder ir en esa línea, ¿no? Entonces, eso es lo que habría motivado que los órganos de control institucional tradicionalmente que tienen una dependencia administrativa de la entidad donde están y una dependencia funcional en la Contraloría General de la República se plantee una integración, que ahora estos socios ya no van a ser dependientes administrativos de esa entidad y dependencias funcionales de la CGR, sino que ahora van a ser dependientes administrativa y funcionalmente de la CGR. ¿Y eso para eso qué? Para eso la Contraloría ha tenido que recibir los recursos que tienen las entidades para contratar al personal auditor, ¿no? Para comprar los equipamientos o los bienes necesarios para que ellos realicen sus auditorías. Entonces, ese es un tema que está en tránsito, ¿no? Pero ya se dispuso la ley de que asuma este control, este rol, el Tribunal de la Contraloría, ¿ya? Entonces, vamos viendo, pues, cómo lo detallamos a continuación. Así, por ejemplo, apreciamos que esta era la relación anterior, ¿no? La relación funcional y administrativa de los OSI. ¿Qué significa? De que el personal del OSI era contratado por la entidad donde están, entonces tenía una dependencia administrativa, ¿no? Pero lo que siempre la OSI ha exigido es de que haya una relación de dependencia funcional por parte de ellos. ¿En qué sentido? Al momento de hacer los informes de control que ellos, los auditores de la SOCI, se rijan por los criterios, lineamientos y disposiciones que dicte la Contraloría General de la República, ¿no? Ahora, adicionalmente a eso, se está gestionando de que hay una dependencia administrativa también. ¿Qué significa eso? Que los auditores van a ser contratados ya directamente por la Contraloría General de la República, que la Contraloría va a adquirir los bienes, equipamiento necesario para hacer la actividad de control directamente, ¿no? Y los va a distribuir a sus socios. A eso vamos con el cambio, ¿no? Acá sí se señala que el jefe de la OSI puede ser designado encargado, o encargado, supervisado, evaluado y separado,
conforme a la normativa vigente, y el personal en la OSI también puede ser supervisado, evaluado y separado por parte de la CGR. ¿Ya? El jefe y personal de la OSI no están sujetos al mandato del titular respecto al cumplimiento de sus funciones. ¿Qué significa eso? Que hay una dependencia administrativa, lo puede haber, pero no hay una dependencia funcional en relación con las entidades a las cuales se ubican, ¿no? Ese es el sentido de este comentario, ¿no? Y bueno, seguimos viendo entonces, ahora sí ya con más detalle, el tema de las sociedades de auditoría. Como les indicaba, es una atribución exclusiva de la CGR hacer el proceso de convocatoria y finalmente adjudicar la oportunidad de hacer el control gubernamental externo a una sociedad de auditoría, ¿no? Su designación se efectúa mediante concurso público de méritos. Es cierto, ¿no? Se hace una convocatoria, hay muchas empresas especializadas en hacer auditoría que postulan y finalmente hay una que llega a ser la ganadora, ¿no? Y esta entidad va a coordinar con la Contraloría General de la República, ¿no? Para efecto de esta ley, son las personas jurídicas calificadas e independientes en la realización de labores de control posterior. Entonces, vemos aquí una primera característica: las sociedades de auditoría siempre son personas jurídicas, ¿no? Son calificadas y son independientes, ¿no? En relación con las labores de control que van a realizar. Entonces, eso es lo que garantiza que las OSIs tengan su propio personal, ¿no? Muy bien, entonces seguimos avanzando en nuestra clase. Vemos ahora sí, un poco con más detalle, que la Contraloría, el control gubernamental, involucra la lucha contra la inconducta funcional y la corrupción, el mal manejo de recursos. Opta por mejorar la calidad de las intervenciones públicas. Indirectamente, cuando yo te cuestiono estos aspectos, tienes que mejorar tus sistemas administrativos o el manejo de tus sistemas administrativos. Tienes que mejorar tu intervención pública, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Control sí está integrado en este momento por tres agentes: la Contraloría General de la República, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, ¿no? A través de estos elementos se realiza el control externo a través de los servicios de control, seguimiento y evaluación de implementación del control interno también, ¿ya? Y finalmente se promueve y fortalece el control social. Vamos entonces a la siguiente diapositiva para ensayar una definición de lo que es control, y este cuadrante nos puede ayudar. El control es la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública. Ya lo tenemos en el cuadrante. Esa es la definición de control. También en atención a los principios, ¿no? Que son de control de eficiencia, eficacia y economía, y también transparencia, ¿no? Así como el cumplimiento de normas legales de lineamientos de política. Entonces se extiende a la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, ¿no? Considerando no solamente, considerando a todos los que participan en la administración pública, ¿no? Y en caso de que encuentre alguna irregularidad, se realizará la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. Seguimos entonces con nuestra clase de control gubernamental. Y acá explicamos que el control puede ser interno o externo. ¿A qué se refiere por control interno? ¿Ya? El control interno básicamente lo realiza la misma entidad, ¿no? La entidad, ellos mismos examinan su gestión, sus instrumentos de gestión, si tienen todos los instrumentos de gestión, y cómo empezar a generar alertas internas, ¿no? Que son atendidas directamente por el titular de la entidad, en algunos casos por las oficinas de control institucional, ¿no? Y puede ser previo, simultáneo y posterior. ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, si yo quiero mejorar en la cultura organizacional de mi entidad de manera previa, ¿no? Entonces yo de esa manera estoy haciendo un control interno previo, ¿no? Si lo hago cuando hay una observación, ¿no? Entonces un control simultáneo, y si lo hago en forma posterior a la ejecución del acto observable, entonces es un control interno, ¿no? Entonces, el control interno, por eso les comentaba, se enfoca y es realizado básicamente por el titular de la entidad.
A diferencia del control externo. El control externo sí lo realizan los conformantes de los, del sistema de control gubernamental. Acuérdense de la definición que vimos hace unos momentos. Es el control externo, es un conjunto de políticas, normas y métodos que compete aplicar a la Contraloría General de la República u otro órgano por encargo de designación de esta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de recursos y bienes del Estado, ¿no? Entonces acá podemos apreciar una definición del control externo y que es previo, simultáneo y posterior también. Seguimos entonces con nuestra diapositiva y nos vamos al momento, a la oportunidad de que se realice el control interno institucional. Se realiza, por ejemplo, como les comentaba, y eso es lo que se está privilegiando de manera previa antes de yo realizar un gasto, operación o transacción, pero lo que no se busca es frenar la gestión, por eso es de que la gran cantidad de acciones de control interno se centran en el control simultáneo, ¿no? Que se realiza en el mismo momento durante la ejecución del gasto, para evitar que haya, digamos, alguna consecuencia negativa a futuro. Entonces, por eso es muy importante aplicar y entender el control simultáneo, ¿no? Y finalmente, el control posterior se realiza luego de que se ha ejecutado el gasto, se ha operado la operación o la transacción. ¿Y cómo funcionan esos tres tipos de control externo? Nos vamos a los controles externos ahora. Pues bien, vamos a ver primero el control externo previo. Ya, del control externo previo tenemos varios ejemplos legales, ¿no? Primero, está las compras militares con carácter secreto que tiene que autorizar la Contraloría, ¿no? Toma conocimiento y los autoriza, de ser el caso. Las autorizaciones sobre endeudamiento, que son préstamos que uno se recibe a nivel internacional y que también tiene que tener la opinión favorable de la Contraloría. El adicional de obra, que tenemos un límite, 25% en bienes de servicios y en obras es menos. Entonces, también hay que tomarlo en cuenta. Y los adicionales de supervisión de obras. Este es el control previo, ¿no? El control simultáneo es concurrente, puede ser una visita de control o una orientación de oficio. El control externo también puede ser posterior, que es lo clásico, ¿no? A través de las auditorías, sea esta auditoría financiera, de cumplimiento, de desempeño, de control específico o acción de oficio posterior. ¿Ya? Entonces, seguimos con nuestra diapositiva y vemos un poquito cómo se caracterizan las normas de control, ¿no? O sea, hay tres características de las normas de control gubernamental. Siempre la auditoría tiene que estar supervisada y es por eso que ustedes a veces ven cuando se firma un informe de control que firma los auditores, firma el jefe de comisión y también firma el supervisor, ¿no? Que es, digamos, el especializado técnicamente en verificar que se hayan cumplido con la normativa para hacer la acción de control, ¿no? En todas sus etapas. A eso va. Los resultados de los servicios de control se emiten por escrito en un informe detallado que va a involucrar también, digamos, eh, va a involucrar que yo, por ejemplo, pueda formular recomendaciones y que, llegado el caso, también pueda servir de prueba preconstituida en procesos penales y civiles, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante que los resultados obren en un informe escrito, ¿no? Y finalmente, el seguimiento e implementación de las recomendaciones. La Contraloría y los SOSI deben realizar el seguimiento. Esas recomendaciones van a estar en los informes de control. Y lo que hacen luego de que estos se emitan y se remiten a la entidad, entonces lo que hace la Contraloría y el Sistema Nacional de Control es hacerle seguimiento, ¿no? Ya se implementó, no se implementó, en qué grado de implementación va, para poder dar por cumplido las recomendaciones que allí se ubican. Y bueno, acá vemos un poquito sobre las normas de servicio de control previo externo, ¿no? Las realiza exclusivamente la Contraloría, el tema de endeudamiento, el tema de adicionales, el tema de compras militares, las tiene que hacer la Contraloría legalmente porque no hay otro. O sea, eso es lo que señala la norma. Y se realiza siempre cuando es control previo con anterioridad a la ejecución de un acto, ¿no? O sea, antes de que el mismo se realice, yo voy a hacer mi control previo.
Por eso hablábamos aquí del ambiente de control, ¿no? Y ahora con el objeto de emitir un resultado según corresponda a la materia del requerimiento que realice la entidad, ¿no? A veces también hacemos control previo a pedido de la entidad, ¿no? Es un control previo externo, ¿no? Acuérdense. Entonces, a pedido de la entidad también se puede brindar este servicio de control. El control simultáneo. El control simultáneo es justamente el enfoque al cual ha querido girar el Sistema Nacional de Control. ¿Por qué, profesor? Porque antes el enfoque clásico era el control posterior, ¿no? Era el control que se realizaba cuando ya el acto había sido emitido, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo anticuado de control posterior es el juicio de residencia, ¿no? Que ya no existe, que existía en los tiempos virreinales, donde, digamos, se auditaba la gestión del virrey, pero los actos ya habían sido realizados, ¿no? Entonces, poco se podía hacer para corregirlo, porque ya había otro virrey, era básicamente para identificar las acciones, efectuadas y ver un castigo, ¿no? Pero no ayudaba a la gestión propiamente dicho, ¿no? Sino era un castigo al funcionario. En cambio, los servicios de control simultáneo tienen otra característica, ¿no? La característica de poder corregir a tiempo, ¿no? Poder generar una alerta y advertir a la entidad que va a cometerse una irregularidad y hay que girar y evitar justamente ese hecho que después, si es que no se evita, va a terminar en una acción de control posterior, ¿no? Entonces, lo definimos así. Consiste en examinar de manera objetiva y sistemática los hitos de control o las actividades de un proceso en curso con el objeto de identificar, comunicar oportunamente a la entidad o dependencia la existencia de situaciones adversas para la adopción de las acciones que corresponden, ¿no? Entonces, ese es el servicio de control simultáneo. Hace poco estaba leyendo un informe de la Contraloría donde señalaba que como resultado de estos servicios de control simultáneo se ha logrado optimizar el gasto en inversión pública. ¿En qué sentido? En que se ha evitado que ellos se conduzcan a actos irregulares a tiempo. Se ha advertido que había defectos en el expediente técnico, había defectos en la adquisición de terreno. Entonces, yo tomado conocimiento de eso, pues he tenido que corregirlo como titular de la entidad. De esa manera, aunque no haya querido, se ha ido corrigiendo algunos aspectos que finalmente después se han regularizado. Porque cuando hablamos de inversiones, hablamos de una ejecución de varios años. Entonces, a veces involucra tener también esa perspectiva de cambio durante el tiempo, ¿no? Entonces, seguimos pues con nuestro curso de control gubernamental. Aquí ejemplificamos algunos casos de servicio de control simultáneo, ¿no? El control concurrente, que ya les he hablado, ¿no? Es digamos, el control simultáneo por antonomasia, ¿no? Involucra un acompañamiento sistemático, multidisciplinario, para identificar un conjunto de hitos de control que de forma ordenada y sucesiva van a tener que ser levantados. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, ¿no? Que yo conozco, se dio una vez una obra, se llama una obra por impuestos, ¿no? Donde hubieron problemas desde un inicio, ¿no? Sabe que vamos a hacer un hospital, ¿no? Pero estamos identificando que el expediente técnico no está correcto, que hay sobrevaloración de precios, que hay, digamos, algunos aspectos que no están claros. Se identificó una inicial alerta y después, durante la ejecución, que no resulta ser inmediata, sino que la ejecución de una obra dura muchos años, la Contraloría, a través de, por ejemplo, de su dirección o sugerencia de megaproyectos, realiza hitos, formula hitos de control que quiera o no el titular de la entidad tiene que atender, ¿no? Finalmente, y cuando lo atiende, pues tiene que levantar los hitos para poder garantizar que se está corrigiendo la irregularidad. Y más aún, eso resulta más notorio cuando la ejecución dura varios años, ¿no? Entonces el control concurrente también se extiende por varios años hasta que se concluya esas etapas, ¿no? Que no habían sido cerradas. Involucra también un acompañamiento de muchos especialistas, ¿no? Por ejemplo, cuando hago un control concurrente de la construcción de un hospital, dentro de mis auditores tengo que tener médicos, tengo que tener economistas, ingenieros, abogados, contadores. Entonces se requiere un manejo de equipo de control, en el control concurrente, ¿ya? A diferencia de ello, la visita de control,
digamos, es básicamente una visita donde yo voy a aplicar inspección u observación de un único hito, ¿no? Por ejemplo, estoy observando la mala condición de terreno donde vas a construir. Mando un ingeniero civil y un arquitecto y ellos solamente van a verificar el tema del terreno. No van a hacer como el control concurrente un examen integral, sino van a hacer una acción específica que esperan que se corrija, ¿no? De manera puntual. En el tema de la orientación de oficio, la orientación de oficio es más un ejercicio de control de gabinete, ¿no? Se efectúa la revisión documental, se analiza la información. Acá no hay visitas de inspección, acá no hay una auditoría integral, ¿no? Sino que vamos a ver que hay actividades de revisión de documentos, ¿no? Es acciones de planeamiento o contar con una planificación, ¿no? Sujeto a plazos determinados. Entonces, estos son los principales ejemplos de control simultáneo. Repasando, control concurrente, integral, y busca levantar los hitos de control. La visita de control es algo específico, es una visita física, ¿no? Involucra una inspección o observación. Y la orientación de oficio es una revisión de gabinete de documentos y está más relacionado con acciones de planeamiento, ¿no? No sujeta a plazos. Estoy planeando mi control concurrente, entonces primero hago una orientación de oficio, ¿no? Muy bien, entonces seguimos con nuestra clase de control gubernamental. Acá vemos algunas características del control simultáneo, ¿no? La primera es que se desarrolla, esta sí es un acompañante de la gestión en simultáneo, ¿no? Yo estoy gestionando la construcción de un hospital y el control simultáneo se mueve en paralelo, ¿no? Se mueve al mismo tiempo, en el mismo o próximo espacio en que ocurre la actividad, ¿no? Entonces, de esta manera es oportuno. Es oportuno porque estoy realizando las recomendaciones y las alertas en el momento en que puedo corregirlas, ¿no? En el momento en que puedo evitar que se transformen en un perjuicio para el Estado. Entonces, por eso son oportunos. Los plazos para levantarlas son muy breves, ¿no? Me hacen la alerta y yo tengo que levantarlas en una semana, no mucho, o algo más de tiempo quizás, pero son plazos breves o expeditivos porque involucra paralizar la gestión a veces. No debería, se da en la práctica, pero justamente para evitar una situación como esa, el levantamiento tiene que ser rápido o célere, ¿ya? Es preventivo porque de esta manera la entidad adopta oportunamente acciones para asegurar la continuidad del resultado y el logro de los objetivos del proceso, ¿no? También es sincrónica, ¿no? Porque su desarrollo y la emisión de sus resultados se realizan durante el proceso en curso, ¿no? O sea, está prácticamente en paralelo, ¿no? Lo que permite adoptar a tiempo las acciones que correspondan, ¿no? Entonces, estas son las características principales del control simultáneo: oportuno, célere, sincrónico y preventivo. Seguimos entonces con la clase y ahora sí vamos a ver el ejemplo clásico del control, que es el control posterior externo, ¿no? Que es aspectos en los cuales yo, con toda la calma del mundo, con el plazo de 10 años que tengo para hacerlo, ¿no? Plazo máximo, ¿no? No debería ser al 10.º año, acuérdense del principio de oportunidad. Yo realizo el control cuando ya se ha ejecutado la acción, cuando ya se construyó el hospital, cuando ya se construyó el centro educativo, cuando ya se han adquirido los equipos, ¿no? Entonces, pido documentación de gabinete, armo mi plan de control primero, recopilo información, examino, realizo hallazgos y determino responsabilidad de ser el caso, ¿no? Entonces, se realizan de manera objetiva y oportuna los actos y resultados ejecutados en la utilización y gestión de recursos, bienes y operaciones institucionales. El producto clásico de un servicio de control posterior son las auditorías, ¿no? Y las auditorías, bueno, son de diferentes tipos, ¿no? Son auditorías financieras, de desempeño, de cumplimiento y otras que se puedan determinar. Ya vamos a detallar un poquito más en qué consiste cada una de ellas. Hay servicios de control específico ante hechos con presunta irregularidad. Hay acciones de oficio posterior, entre otras. Ya, entonces, pasamos un poquito a examinar
estos productos de control posterior. El más conocido son las auditorías y quizás el más conocido es la auditoría financiera, que es el examen a los estados financieros de las entidades, ¿no? Al balance de las entidades. Es básicamente un examen de gabinete, ¿no? Tengo que consultar los estados financieros de la entidad, recopilar información y emitir una opinión profesional independiente sobre la razonabilidad de estos estados financieros, ¿no? Y todo esto, ojo, me va a servir a mí para acordarse la cuenta general de la República, ¿no? El examen que va a recopilar. Y las auditorías financieras son clásicamente o formuladas por las sociedades de auditoría o las SOA, ¿no? La auditoría de cumplimiento, en cambio, es un examen objetivo y profesional, pero no se limita al tema financiero, sino que ve si yo he observado la norma, ¿no? Si yo he cumplido con el principio de legalidad, si la gestión lo ha hecho, ¿no? En el ejercicio de la función o prestación. Entonces, tiene como objeto ver si es que el funcionario ha cumplido su rol, ¿no? Como funcionario encargado del titular de la entidad, y es una auditoría que normalmente se pide en las transferencias de gestión, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, Anabel ha levantado la mano. A ver, por favor, Anabel, te escuchamos. Si quieres participar, adelante, ¿ah? Puedes prender tu micro. Si no, si hay alguna restricción, puedes hacerlo también a través del grupal, ¿ya? No se preocupen. Profesor, buenas noches. Disculpe, fue un incidente. Ah, no te preocupes. Adelante, adelante. Ya. Seguimos entonces. La auditoría de cumplimiento, como les he comentado, normalmente se pide en las transferencias de gestión. ¿Y cuál es su objeto? Determinar si es que mi antecesor ha cumplido con el principio de legalidad, ha realizado una gestión de acuerdo a la normativa, ¿no? Entonces, es una auditoría que se suele solicitar con ese fin. La auditoría de desempeño da un paso más allá. ¿Ya? Acá yo no solamente examino si he cumplido con el principio de legalidad y no he incurrido en irregularidades, sino que aquí yo quiero determinar si he sido eficiente, eficaz y he aplicado la economía y calidad de la producción en mi gestión, ¿no? Entonces, quiero ver si yo he maximizado los recursos o los recursos con los cuales yo tenía que hacer gestión pública, ¿no? Entonces, es mucho más exigente, es la auditoría de desempeño. Vemos a continuación productos que ya son más acotados, ¿no? El servicio de control específico básicamente es una intervención oportuna, puntual a brevedad, siempre posterior, para verificar la existencia de hechos con evidencia de presunta irregularidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay quizás una irregularidad muy puntual, ¿no? De algún funcionario que ya se realizó, obviamente, que yo tomo conocimiento y entonces a través del servicio de control específico yo pido que se examine si es que con este hecho se ha incurrido en alguna responsabilidad, ¿no? Es un hecho muy puntual, muy específico. Y finalmente, la acción de oficio posterior es una modalidad donde se genera una alerta al titular sobre la existencia de irregularidades, ¿no? En este caso, digamos, es básicamente comunicarle los hechos al titular. No es un examen de control, sino que se verifica, este es ya de oficio de la Contraloría, una irregularidad que nadie se ha percatado, se le comunica al titular de la entidad para que adopte las acciones correctivas pertinentes. ¿Ya? Seguimos entonces con nuestra clase y hablamos ahora del sistema de control interno. ¿Ya? ¿Qué es el control interno? Bueno, el control interno es, digamos, la prevención de irregularidades, ¿no? Así como hemos hablado del control simultáneo, que es paralelo a la gestión, como hemos hablado del control externo, posterior, el control interno es, digamos, netamente preventivo, ¿ya? Porque se preocupa en la generación de condiciones que eviten la corrupción, que eviten la mala gestión de recursos. Por ejemplo, si hay una entidad este, si hay una entidad que de repente no tiene, digamos, las condiciones necesarias para poder gestionar adecuadamente, no tiene su organización administrativa, no tiene sus manuales de gestión, entonces no tiene a veces infraestructura necesaria para poder aplicar, ¿no? la gestión. Entonces,
tiene que darse un fortalecimiento del control interno, ¿no? Y es por eso que es un compromiso. Los funcionarios cuando asumen, por ejemplo, imaginemos que Anabel la designan titular de una entidad, ¿no? Entonces, uno de los primeros actos de Anabel va a ser reunir a su comité de control interno y ver el estado situacional, ¿no? ¿Qué nos falta? Tenemos nuestros instrumentos de gestión completos, hacer un checklist, tenemos los enfoques de cultura organizacional, el ambiente de control, hay espacio, ¿no? Las condiciones idóneas para que el personal realice su función, sí. Entonces, eso es lo que se verifica, ¿no? Y se va al paso siguiente, ¿no? Se controlan los riesgos, aquí los riesgos de cometer un acto de corrupción, de cometer una irregularidad, hay un control de eso, hay una supervisión finalmente de estos riesgos, que es los pasos siguientes. Entonces, ese es el objeto del control interno. Es poder verificar que hay condiciones adecuadas en la entidad para poder realizar adecuadamente una gestión pública, ¿no? Entonces, vemos aquí en la diapositiva de que se contribuye con el control interno al cumplimiento de objetivos institucionales, porque finalmente, mientras yo corrobore que tengo estos elementos, estas condiciones, pues yo voy a asegurar de que sí se puede hacer gestión pública idónea en mi entidad, ¿no? Y voy a cumplir con mis objetivos de sistemas administrativos, de gestión pública, ¿no? Se hace en coordinación también con los órganos de control institucional, también participan, ¿no? Pero ha pedido el titular de la entidad. Entonces, vemos ya aquí los ejes, ¿no? Que son bastante simples, ¿no? Antes eran más complejos, son básicamente tres: es cultura organizacional, ¿no? Que va por el diagnóstico de mi cultura organizacional, cómo se comporta mi personal, cómo está en ambiente de control, y tiene que tener un plan de acción anual para ver que mi cultura organizacional sea idónea para el ejercicio de la gestión, ¿no? Y por eso que voy también. La cultura organizacional, ojo, tiene que ver con algunos aspectos, por ejemplo, ¿no? Recurrencia en fallas administrativas, impuntualidades, ¿no? Irregularidades que comete el personal de mi entidad. Yo identifico eso, identifico en qué están fallando para poder involucrar y corregir y propiciar un ambiente en el cual esos aspectos ya no se den, ¿no? Entonces, se fortalece así la cultura organizacional y se fortalece también la gestión pública de esa manera. Ese es el paso uno. El paso dos tiene que ver con la gestión de riesgos. En toda organización administrativa hay aspectos susceptibles de irregularidades, ¿no? Nosotros, si dividimos nuestra entidad en procesos, vamos a darnos cuenta de que hay diferentes, digamos, núcleos o franjas en las cuales pueden darse irregularidades. Por ejemplo, si yo acepto donaciones, no las valorizo adecuadamente, cómo decido a quién van las donaciones. Entonces son aspectos que yo tengo que cubrir, porque si yo no lo hago, si yo no lo regulo, entonces puede haber un riesgo de corrupción, ¿no? Entonces yo tengo como titular de la entidad que evaluar mis riesgos en todas las acciones que realizo. Para eso consulto mis procesos, identifico las franjas de riesgo. Y una vez que las identifico, tengo que supervisar si es que efectivamente se están controlando los riesgos o no, ¿no? Si es que, por ejemplo, en el tema de donaciones, en la regulación que yo he dado, se está cumpliendo, se está observando, o finalmente nadie las está cumpliendo, o están generando otra área de riesgo. Entonces, estos tres ejes construyen el control interno. Acuérdense: cultura organizacional, gestión de riesgos y supervisión, ¿ya? En todos estos casos, digamos, hay planes de acción y hay evaluaciones de implementación. Muy bien, entonces vemos de que a través de estos ejes de cultura organizacional, de gestión de riesgos, se implementa el sistema de control interno. ¿Y qué comprende la cultura organizacional? Como ya les comentaba, comprende un adecuado ambiente de control, buenos canales de información y comunicación, ¿no? Por el lado uno. Por el lado dos, gestión de riesgos, es la evaluación de riesgos y las actividades de control. Y finalmente, la supervisión comprende el componente de supervisión. Estos componentes interrelacionados y bien adecuados permiten que yo pueda realizar adecuadamente la gestión pública, ¿ya?
bueno, por mi parte, esta clase está concluyendo. Ha sido igualmente grato poder compartir con ustedes esta información y quedo ya en alguna consulta, algún tema que no les haya quedado claro, ¿ya? Pueden consultarlo prendiendo sus micros o a través del grupal. Y si es que no hay ninguna consulta, bueno, ya será conmigo hasta la próxima clase, donde vamos a ver el sistema de administración de gestión de recursos humanos, que es nuestra última clase de gestión pública, ¿ya? Así que los espero y quedamos en coordinación, ¿ya? Más bien, muchas gracias. Que tengan una bonita noche. Nos vemos. A ver, gracias por acompañarnos en esta sesión. Ay, Dios. No olviden que ya les digo el Excel. Bien, voy a compartir pantalla ahora para poder mostrarles algunas cosas importantes para el desarrollo del mismo. Bien, dejen por favor un minuto, ahora les comento, así voy a buscarlo. A ver, estimados, gracias por esperarme. Sí, pasa que ahora estoy con tenía que cerrar otra sesión, tengo simultáneo hoy día miércoles, así que les voy a compartir la información por el grupo, les voy a compartir el enlace para que puedan ingresar y lo vamos revisando juntos, ¿le parece? Gestión pública, a ver, gestión pública es hasta el día de mañana, listo, ya lo he compartido por el grupo, ingresen por favor, ingresen al examen para poder revisarlo, ¿bien? Poder revisarlo y poder ver pues los detalles que tenemos para este examen. A ver, comparto pantalla rápido, ¿sí? Gestión pública, acá está. Bien, este curso, estimados, termina el viernes. Por lo tanto, nuestro examen se desarrolla hasta el día de mañana. Bien, hasta el día de mañana. Examen. Bien, ahora, comentarles que el plazo para este examen tienes 25 eventos desde mañana hasta pasado. Bien, las clases que ingresan son la 1, 2, 3, 4 y 5, todas básicamente hasta esta. La sexta no ingresa, pero la sexta se evalúa con participaciones en clase. Vamos a tratar que para la próxima clase esté activado el audio. Bien, tienes que disculpar porque ha habido personas, no sé si lo han notado, pero en otros cursos ha habido personas que ingresan solamente a molestar a la sesión. Entonces, para evitarle un mal momento al docente, a mí y a todos ustedes, pues se silencia. Bien, así que disculpen por limitar la participación hoy día, pero hay que tomar medidas. Bien. Ahora, nuestro examen, como les comenté, es hasta el día de mañana, hasta antes de las 10 de la noche, hora Perú.
Ahí tienen mi número para que puedan comunicarse, son 10 preguntas, la calificación máxima es de 20 y la mínima de 14. Bien, finalmente aquí tienen un espacio para poner sus datos. Bien, estos datos se utilizan para que ustedes puedan ser registrados en la plataforma, así que tienen que cuidar que esté correctamente escrito sus nombres, sus apellidos, celular, correo y correo nada más. Bien, y acá también importante su número de DNI. ¿Listo? Importante también. Genial. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver, voy a activarles el micro. Disculpen, voy a activarles el micro. Y también el chat para que me hagan sus preguntas. Bien. Estimado Raymond, muy buenas noches. ¿Tienes alguna consulta? Saludos, hermano. Buenas noches. Bien, mira, una pregunta. Yo Un segundo, soy por favor, un dominicano. segundo. Que tengo acá el micro. Ya, listo. Ok, bien. Mira, una pregunta. Yo soy dominicano, pero vivo en Estados Unidos. Entonces, yo veo aquí que tú pides el número de DNI. ¿Eso sería como mi número de residencia o sería, que no creo, o sería mi número de cédula? Porque con esa pregunta siempre he tenido mucho inconveniente, porque cuando yo pongo mi número, que yo entiendo que es mi cédula dominicana, aunque tengo ciudadanía americana, pongo mi número de cédula, pero no me la pasa, no sé. No sé a qué tú te refieres con el número de DNI. Bien, a ver, les comento, tomando su caso para todos. Ponemos número de DNI, bien, pero que nos referimos al documento nacional de identidad. En Perú es el DNI, pero en otros países puede ser una cédula, puede ser un... En Dominicana es cédula de identidad y electoral. Cédula de Claro, identidad. claro, puede ser ese. Bien, ahora, Okay. si usted ha estado en otro curso con Unitec y ha puesto su documento de residencia, creo que comentó, sería bueno que ponga el mismo para registrarlo, porque están todos con un mismo... Ok, en ITED es mi primera vez que yo estoy en un curso en ITED. Ya, entonces ponga el que usted desee, no hay ningún problema, se le va a considerar. Okay. Genial, gracias. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Disculpen que se haya tenido que limitar la participación, ya les comenté por qué. Esperemos que la próxima sesión pues no pase nada de extraño y puedan todos participar. Bien, no se olviden que completar este examen dentro del plazo establecido les da la oportunidad para que puedan participar en un sorteo. Bien, así como en la primera clase sorteamos una beca para que alguien se certifique gratis, en esta última clase también, pero la dinámica cambia. Va a ser solamente con los aprobados, con todos los aprobados, con la lista de aprobados que se encuentren en la sesión del día que terminamos, el día viernes. ¿Listo? Gracias por acompañarnos, estimados. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta tal vez. Igual ya saben que si tienen alguna duda o demás, pueden escribirme. Mi número está en la comunidad de WhatsApp, ahí en la descripción. Me escriben y yo les apoyo cuando me vuelva a conectar. Bien, muchas gracias con todos. Espero que tengan suerte en el examen. Nos vemos el día viernes. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Empezaremos